muy buenas tardes. Vamos a dar inicio hoy a nuestra segunda conferencia, denominada Alineando mi pasión creativa a mis clientes. Antes de empezar, un aviso para las personas que se están uniendo en este momento. Entonces, no se les olvide, en el chat está el link al al formulario de registro de asistencia. Es muy importante que lo diligencien, por favor, y si lo pueden hacer de una vez, les agradeceríamos muchísimo, porque llenar ese formulario de asistencia es vital para nosotros, entonces no lo vayan a olvidar. Ya los que ya lo diligenciaron, pues mil gracias, mil gracias. Informaciones varias antes de empezar, mientras terminan de ingresar participantes, que ahí hay una cola de espera. Les recuerdo, no se les olvide, estamos empezando la semana 3 de nuestro curso, estamos empezando el módulo 2. Importante que nos hagan llegar sus tareas, la mayoría de ustedes ya lo hizo. Tenemos una que otra persona que falta, entonces les agradecemos que se vayan poniendo al día. Acuérdense que este curso, parte importante del curso es que sea muy práctico, y en la medida que ustedes hacen las tareas, pues van obteniendo de verdad como ese conocimiento y ese aprendizaje que estamos buscando. Entonces, súper importante, no se preocupen que si no la entregaron justo el día que era, no pasa nada, las pueden seguir entregando, vayan haciéndolas a su ritmo, pero lo importante es que vayan realizando todos los ejercicios en la medida de lo posible. Les recuerdo que martes, miércoles y sábados tenemos tutorías, son pues completamente voluntarias, en caso de que tengan dudas, inquietudes sobre las tareas. Digamos que el primer módulo, como era un módulo muy de conocimiento personal, de pronto no necesitábamos tanta orientación. Les recomiendo que a partir de este segundo módulo, de esta tercera semana, empiecen a asistir un poquito más a las tutorías, porque vamos a empezar a trabajar pues ya temas un poco más técnicos que requieren un poco más de atención, y pues ahí estamos, en las tutorías estamos los 3 docentes, dispuestos pues con tiempo más que suficiente para irles pues como solucionando inquietudes. Hasta el momento lo que hemos hecho es como ir revisando casos particulares, pero ya a partir de esta semana, como vamos a trabajar, como les digo, temas más técnicos, pues vamos a orientar esas tutorías más a ejemplos, de pronto a casos puntuales. Si alguna quiere que hagamos el ejemplo sea su emprendimiento, lo podemos usar. Entonces, súper invitadas a asistir a las tutorías. Las tutorías están siendo martes y miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Les repito, pues son completamente voluntarias en caso de que quieran ir pues reforzando algún aprendizaje. Y voy a aprovechar, antes de empezar, que ya tenemos como un grupo muy interesante de participantes. Les voy a presentar a Mariana. Aquí está Mariana Riveros. Hola, ¿cómo están? Mariana nos está acompañando desde esta semana, haciéndonos la labor de soporte y atención a dudas e inquietudes que tienen que ver con temas técnicos. Entonces, usuarios, contraseñas, uso de la plataforma, del correo electrónico, del WhatsApp, todo eso nos está colaborando Mariana. Juan José nos sigue ayudando, entonces también le pueden escribir a él, igual él está súper atento a sus inquietudes, pero digamos que Mariana está concentrada completamente en las labores del curso, entonces tiene mucho más tiempo para poder hacerles acompañamiento. Si de pronto están teniendo alguna duda recurrente en el manejo de la plataforma o del correo, o yo sé que a veces no estamos tan acostumbrados a lo digital, pueden comunicarse con Mariana, llamarla, hacen una videollamada con ella y él les va dando como el paso a paso de lo que tienen que, de los tips que tienen que seguir para que les fluya muy bien el curso. Bueno, entonces ya sin más preámbulos, ya vamos a empezar nuestra conferencia de hoy. Les voy a compartir la presentación. Mariana, ¿me confirmas se ve ya la presentación? Sí, yo ya lo estoy viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces nuestra presentación del día de hoy tiene, ay, perdón, porque voy a dejar de compartir un minuto, porque aquí se me bloqueó algo. Ya. Mil disculpas.
Listo, ya. Ahora sí. ¿Ves, Mariana? Sí, sí. Yo veo la presentación de alineando mi pasión creativa a mis clientes. Perfecto. Si alguno no está viendo, visualizando la presentación, se puede comunicar ahí por el chat del Zoom con Mariana. Bueno, entonces esta conferencia la hemos preparado pensando mucho en todas esas inquietudes alrededor del público objetivo. Muchos de nosotros cuando estamos en este proceso de emprendimiento, con nuestro negocio, con nuestro pequeño negocio empezando, no tenemos muy claro hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Y un poco esta presentación está pensada para eso. Igual ese es el objetivo del segundo módulo, es un poco conectar lo que es nuestro público, lo que es nuestro mercado. Recuerden ustedes en la primera sesión Juan Manuel les daba un abrebocas de que una de las cosas más importantes era fijarse mucho en el mercado y tener un foco claro en el mercado al que nos dirigimos. Pero cuando nos dicen eso, a veces eso es un poco amplio y resulta un poco confuso para los emprendedores poder determinar a qué público me voy a dirigir. Y más cuando estamos trabajando en emprendimientos culturales, emprendimientos sociales o pequeños negocios. Tal vez es cuando tenemos negocios mucho más grandes es más fácil de realizar ese ejercicio de determinar mi público objetivo. Sin embargo, lo que queremos y pretendemos con este segundo módulo es darles algunos tips y orientaciones para que ustedes mismos pues vayan desarrollando y vayan determinando un poquito más hacia quién pueden dirigir sus esfuerzos. Entonces vamos a arrancar por una pregunta que tienen todos los emprendedores y sobre todo inclusive ya cuando llevan unos meses o unos años desarrollando empresa. Y es, ¿qué es primero, mi producto o mi público? Es una pregunta que todos nos hacemos y es casi como este muñequito que les estoy mostrando acá, es como el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué será primero? Pues es muy difícil determinarlo y casi que la respuesta obligatoria es los dos. Y los dos, ¿por qué? Porque realmente lo primero que uno tiene que hacer es determinar su modelo de negocio. Algunos de ustedes habrán tomado ya cursos de emprendimiento y de pronto este tema del modelo de negocio les resulta familiar. Pero para los que no, les voy a hacer una muy breve descripción de qué es un modelo de negocio. Un modelo de negocio es como esta torta que ustedes ven ahí. Es la mezcla perfecta, la combinación ideal de ingredientes que tiene que tener todo negocio para funcionar correctamente. No puede tener ni mucha azúcar, ni mucha sal, ni mucho chocolate, ni mucha harina, ni mucha levadura, dependiendo de lo que estemos preparando. Entonces es un poco, cuando les hablen de modelo de negocio, es la combinación, todos esos factores que hacen que efectivamente un negocio pueda desarrollarse en el tiempo. Esos factores están aquí un poco descritos, los voy a describir muy rápidamente. Pero lo importante de esos factores es que puedan llegar a hacer que su negocio tenga estas tres características que ustedes ven en los círculos, que sea factible, que sea deseable y que sea viable. Cuando hablamos de factible nos referimos a que técnicamente sea posible desarrollarlo, es decir, que yo pueda coger unos recursos, que sepa específicamente qué insumos, qué herramientas, qué recursos necesito y a través de unas actividades los pueda transformar en un producto o un servicio que sea vendible. Cuando hablamos de deseable es que esté orientado a satisfacer la necesidad o a aliviar un esfuerzo que está haciendo un público o un segmento de clientes. Es decir, que alguien lo requiera efectivamente, no que sea mi capricho personal, sino que efectivamente haya un público al que dirigir. Y cuando hablamos de viable, hablamos por supuesto de los números, sin los cuales ninguno de nosotros puede sobrevivir en un emprendimiento, y es que haya un equilibrio razonable entre lo que yo me gasto y la forma como obtengo ingresos. Cuando estamos hablando también de emprendimientos culturales y emprendimientos sociales, y aquí en esta presentación voy a hablar un poco de las dos cosas, entendiendo ya hoy que muchas de las actividades que ustedes desarrollan están enmarcadas en esos dos mundos, pues también hay algo muy importante que son los impactos sociales. Entonces ese modelo de negocio no tiene que ir de la mano de unos objetivos claramente definidos en materia social.
Aquellos que están un poco más avanzados también tienen que tener en cuenta los factores de sostenibilidad ambiental. Ningún modelo de negocio hoy se mantiene en el tiempo si no considera ese aspecto también. Cuando hablamos de modelo de negocio, entonces hablamos de 9 componentes indispensables, mínimos, que son, ahí los están viendo con los muñequitos, entonces, los recursos, es decir, insumos que necesito para trabajar, herramientas, actividades clave, que no son específicamente las actividades que yo desarrollo para crear mi producto, son más bien actividades sin las cuales mi negocio es imposible que se desarrolle. Ejemplo, tener una patente, sacar un permiso de una licencia de funcionamiento, cosas de ese estilo. También están los aliados, y es que un emprendedor no puede actuar solo, entonces si no tiene socios, tiene que tener una red suficientemente poderosa de aliados que le permitan desarrollar su negocio. Esos aliados pueden ser distribuidores, pueden ser proveedores, pueden ser organizaciones no gubernamentales en el caso de los emprendimientos sociales, puede ser el mismo Estado a través de las oficinas de gobierno, pueden ser muchas cosas. Para cada quien va a ser completamente distinto. Por el otro lado, otros de esos componentes indispensables son la manera como yo voy a llegar a mis clientes, a través de qué canales de distribución. Cuando hablamos de canales de distribución, hablamos de una amplia gama de actividades. Pueden ser, si yo tengo un almacén, pues entonces, ¿cómo es mi venta directa? Si yo hago mercadeo por internet, entonces, ¿cómo es el mecanismo a través del cual efectivamente mi producto llega al cliente? Acuérdense que las redes sociales finalmente son un canal de comunicación. Otro aspecto importante es cómo me voy a relacionar con mi cliente. Y cuando hablamos de eso nos referimos a qué espero yo que mi cliente destaque de la relación que tiene conmigo. Que yo soy cumplido, que tengamos planes de fidelización, que la calidad, que cuando él piense en mí, piense en calidad. Ese tipo de cosas son las que constituyen esa relación con el cliente. Por supuesto, los segmentos de cliente. Y desde el lado de lo viable, entonces hablamos de los gastos y los ingresos, como ya habíamos visto antes. ¿Y todo alrededor de qué? De un concepto que a veces es muy extraño para el emprendedor, que es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor no es necesariamente el producto o el servicio que yo desarrollo. Es más bien cómo hago yo para que ese producto o servicio, o cuál es el valor que yo estoy creando para mis clientes a través de ese producto o servicio. ¿Cuáles son esas cualidades especiales que yo estoy regalando? Por eso vemos que ahí es como en la presentación pongo yo un regalo, y es como cuál es ese obsequio que yo le estoy dando a mi cliente, qué esfuerzo le estoy eliminando, qué barrera le estoy solucionando, cómo yo estoy creando valor para mi cliente y en general para la sociedad. ¿Cómo definimos la propuesta de valor? ¿Y por qué les hablo de esto al hablar del público objetivo? Porque es muy importante. Casi que la propuesta de valor me ayuda a enfocar mis esfuerzos, me va a dar el horizonte. Es como esa frase o esa máxima que yo voy a tener, a partir de la cual voy a entregar todos mis esfuerzos como emprendedor. ¿Y cómo se define esa propuesta de valor? Hay muchas maneras de hacerlo, pero cuando somos emprendedores, casi que la más fácil y la más intuitiva es a través de la observación. Y es aprender a observar. Eso es un poco cuando hablábamos en el primer módulo de empatía, tiene mucho que ver con eso. Entonces es cómo yo me pongo en los zapatos de mi cliente, cómo determino yo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas urgentes, cuál es el nivel de urgencia de esos problemas. Y eso es un ejercicio que se va haciendo casi a través de la experiencia para los emprendedores. Uno no toma un curso de observación, uno no toma un curso de empatía. Uno puede acercarse a técnicas de cómo hacerlo, pero evidentemente es una destreza que se desarrolla con el tiempo. En la medida que ustedes vayan haciendo esos ejercicios, van a desarrollar esa destreza. Y es un poco como hace este león. A ese tipo de observación es que me refiero. El león cuando va a cazar,
en la selva, no se bota a la primer presa que va pasando, o si está en la sabana de la selva, pues él no, instintivamente no se lanza a todo lo que vaya pasando. Él está atento, sigiloso, y se lanza a aquellas presas que tenga efectivamente probabilidades de poder alcanzar. Y es un poco lo que tiene que hacer el emprendedor. El emprendedor tiene que empezar a mirar públicos, segmentos, empezar a organizarse, ¿cierto? Empezar a organizar las cosas, descubrir sus fortalezas y a partir de ellas y de familiarizarse con ellas, entender a quién se va a dirigir. Esa es un poco, casi que uno de los primeros tips que uno podría darles para establecer ese público objetivo y esa propuesta de valor. La propuesta de valor está orientada efectivamente al público, por eso es que es tan importante que la tengamos como foco estratégico en nuestras mentes siempre que estamos emprendiendo. La propuesta de valor cambia en el tiempo, no porque yo hoy determine que puedo orientarme a un público específico, no quiere decir que el día de mañana, cuando cambio algo, cuando llegó una pandemia, cuando estamos en casa, no pueda orientarme a otro público. Entonces, ten en cuenta que es un ejercicio que hay que hacer constantemente, varía, se transforma en el tiempo, con las circunstancias, con los cambios en el exterior. Aparte de la observación o como complemento de esa observación es cómo determinar qué es lo que voy a mirar. No voy a fijarme en todo, no voy a coger los periódicos y voy a leer absolutamente todo lo que pasa, porque no necesariamente le va a pegar a mi negocio. ¿Qué es lo que yo tengo que observar? Básicamente son tres cosas. La primera de ellas son las tendencias. Y esas tendencias, ahí yo le pongo la palabra global, porque significa que yo lo que tengo que mirar son tendencias globales que se puedan aplicar localmente. Es decir, fenómenos que están pasando en el mundo, pero que afectan el entorno próximo de mi emprendimiento. Ese tipo de cosas es donde yo me tengo que fijar. También tengo que fijarme en el consumidor directo que tengo hoy. A él lo tengo, él es mi fuente natural de información. Entonces, la persona que entra a mi local, la persona que me contacta por WhatsApp, la persona que me contacta por Internet, ese consumidor es el que yo tengo que prestarle muchísima más atención porque lo tengo ahí, tengo la información de él ahí. Y está disponible para mí para que yo extraiga de él todos los datos que necesito para poder avanzar. Y por supuesto, la competencia. ¿Qué es lo que están haciendo los que son iguales a mí, los que trabajan en cosas similares a mí? No necesariamente mi competencia tiene la misma propuesta de valor que yo tengo, pero sí me puede dar una idea de qué cosas novedosas pueden estar pasando y pueden estar afectando la manera como las personas compran bienes o servicios. Vamos a empezar por hacer una revisión muy por encima de tendencias. La idea pues de esta charla no es concentrarnos en eso específicamente, pero sí esto les puede ayudar a tener ideas de cómo ajustar sus propuestas de valor en relación a sus clientes. Lo que les voy a mostrar son 5 tendencias que escogí del último informe de tendencias que salió. Estas tendencias se pueden consultar en internet, hay muchas páginas de organizaciones que se dedican a hacer estudios serios sobre qué está pasando en el mundo con el consumo de las personas. Yo ahí en el aula virtual les he dejado un par de links para aquellos que quieran mirar más en detalle esos temas. Yo escogí 5 que me parece que aplican muy bien a los emprendedores y aplican muy bien a lo que tiene que ver con emprendimientos de industrias culturales y emprendimientos sociales. La primera de ellas es esta, se llama Cautívame en segundos. Normalmente en las tendencias ustedes se van a encontrar que tienen como unos nombres bien particulares, que tratan como de condensar la idea global de esa tendencia. Esta tendencia se refiere a que los consumidores hoy quieren contenidos rápidos, concisos, precisos, quieren información ya. No quieren lecturas de 20 páginas, quieren el video de 1 minuto donde les contemos todo lo que sucede. Quieren síntesis, quieren ser muy prácticos. ¿Por qué? Porque nunca tienen tiempo, porque el mundo va muy rápido y de alguna manera porque las redes sociales también nos han acostumbrado a este tipo de contenidos. Entonces, fíjense bien que si yo entiendo que las personas hoy quieren contenidos cortos, quieren, digamos,
experiencias de consumo muy puntuales, pues asimismo yo puedo preparar mis productos y mis contenidos de publicidad para esa línea. Otra tendencia es el cuidado de sí mismo. Y eso se refiere a que hoy los consumidores realmente están priorizando la combinación de la salud mental y la física, ¿cierto? Incluso lo que tiene que ver con lo espiritual. Hace unos años no era tan evidente. Hoy son cada vez más los productos asociados al bienestar emocional, físico, mental, afectivo. Digamos que el bienestar es el concepto que realmente está presente en el consumo de las personas. Eso lo vemos en los supermercados. Hoy la cantidad de productos asociados al cuidado personal, incluso la proliferación de aplicaciones para hacer meditación, las aplicaciones que tienen que ver con temas espirituales, todo lo que está alrededor del bienestar es cada vez más fuerte. Lo orgánico cabe en esa tendencia, entonces aquellos que trabajan con temas de alimentación también tienen que estar pues, muy alineados a este tipo de tendencias. Otra tendencia claramente que se ha visto mucho más fortalecida son los hogares multifuncionales. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que hoy todo pasa dentro del hogar. Hoy tengo mi oficina, tengo mi vivienda, tengo que el colegio de los niños, todo pasa al interior del hogar. Por lo tanto, la comodidad y las cosas que suceden alrededor del hogar son muy importantes. Necesitamos tener una red de domiciliarios más fuerte, que las entregas sean necesariamente a domicilio, que tener experiencias digitales mucho más intensas, que nuestros contenidos lleguen por medios, por redes sociales a los públicos que hemos seleccionado. Entonces, des en cuenta que esas tendencias tienen todo que ver, no son ejercicios aislados, sino por el contrario, tienen todo que ver con los fenómenos actuales. Y hacia allá van los consumidores. Una tendencia que pega mucho en las industrias culturales es esta. Se llama orgullo local en camino a ser global. Y tiene que ver un poco con el concepto que yo les decía hace unos minutos. Es la valoración de la cultura nacional unida a la experiencia de consumo. Es decir, hoy yo quiero, me siento más identificado con lo tradicional, con lo que está cerca a mi comunidad, pero también quiero tener una experiencia como si estuviera en cualquier parte del mundo. Entonces, valoramos mucho la cultura nacional, pero queremos que esa cultura llevarla al nivel de cualquier producto o servicio internacional. La reutilización, esa también es una tendencia muy importante en el tipo de emprendimientos en que estamos trabajando todos. Y es cómo exploramos alternativas para reutilizarlos. Los productos de un solo uso ya no son una opción real. Ya queremos empaques reutilizables, queremos consumir menos plástico y des en cuenta que estas tendencias están casi que unas amarradas a las otras. De alguna manera el tema del bienestar tiene mucho que ver con esto porque hay una mayor conciencia de mi interacción con el mundo y todas se van uniendo. Cuando vemos esas tendencias podemos ir identificando ya para cada uno y ojalá cada uno haga ese ejercicio de manera autónoma y es para mí como emprendedor, qué tendencias globales me están pegando. Entonces, si yo trabajo en temas artesanales, de pronto el tema del orgullo local, de pronto me está pegando directamente. Si yo trabajo en temas de bienestar, de salud, ¿cierto? Por ahí hay alguien que trabaja con temas de jabones artesanales, de esencias, aromas, le estoy pegando a la tendencia del cuidado de sí mismo. Y eso me ayuda también a determinar mi público, porque me permite orientarme específicamente a una comunidad que se identifica con una línea de consumo. Aquí hay una tendencia muy importante para nosotros y es la personalización privada. ¿Qué quiere decir? Hoy queremos compartir más en redes sociales, nos mantenemos más tiempo interactuando con dispositivos digitales. Creo que casi todos andamos pegados al WhatsApp,
tenemos interacción constante, así sea a través del teléfono celular, pero también estamos muy cansados, muy saturados y muy preocupados por nuestra privacidad. Entonces queremos que las compañías no nos llenen de información, no nos manden y nos manden cosas, publicidades, publicidades, eso nos cansa que hagamos una transacción con una empresa y a los 5 minutos nos llamen a vendernos un seguro, a vendernos cualquier otra cosa. Entonces nos aburre un poco esa práctica de las compañías de estar compartiendo nuestra información. Eso hoy es absolutamente importante para el consumidor, tener la garantía de que su información de alguna manera comparte lo que quiere compartir hasta donde quiere compartir y nada más. Entonces, importantísimo para aquellos también que trabajan en temas culturales, cómo manejan ese tipo de cosas. Cuando yo tengo ya las tendencias, hice una evaluación de los consumidores, de las personas que tengo, que entran a mi negocio o a las que les vendo hoy. Y también he revisado la competencia, fíjense que ahí van las tres aristas. Cuando yo ya hice eso, puedo empezar a determinar mi cliente ideal, pero para determinar mi cliente ideal, vuelvo otra vez a tener que enfocarme en la propuesta de valor. No puedo decir que mi cliente ideal son las señoras o las jovencitas de 25 a 30 años. No lo puedo decir así tan olímpicamente. ¿Por qué? Porque se me ocurrió a mí. No, tengo que revisar si mi propuesta de valor efectivamente le está pegando a ese público. Por eso es que es importante que yo tenga en cuenta varios aspectos. Y es que tengo que formular una propuesta de valor lo suficientemente poderosa que me permita a mí organizar esos pequeños grupos de clientes. Para eso tengo que tener varias cosas en mente. La primera es esta que les pongo acá. Tu producto no es para todo el mundo. O sea, si yo quiero de verdad hacer un ejercicio serio de planear mi estrategia de mercadeo, de planear mi estrategia de producción, de ventas, de distribución, tengo que tener claro que lo que yo hago no le gusta a todo el mundo o no lo necesita todo el mundo. A veces los pequeños emprendedores, cuando iniciamos, empezamos como con esa ilusión o con ese mito de alguna manera. No, es que yo produzco jabón. ¿Cuál es tu público? No, todo el mundo, porque todo el mundo se baña. No. No, hay gente que no se baña con jabón. Hay gente que se baña con champú, hay gente que se baña con otro tipo de productos orgánicos. Entonces, tu producto en ningún caso, en ninguno, y eso sí se los puedo asegurar, en ningún caso el producto o servicio que ustedes están ofreciendo es para todo el mundo. Entonces, número uno, hay que borrar ese paradigma número uno de entrada cuando están tratando de diseñar y enfocar esfuerzos. Lo segundo, muy común en nosotros los emprendedores, mi competencia no es Coca-Cola, mi competencia no son los grandes jugadores de mi sector. Si yo tengo una academia de artes escénicas, mi competencia no es el Circo del Sol, no es el Teatro Nacional. ¿Y por qué? No porque mi producto no tenga la misma calidad, no, no se trata de eso. Se trata específicamente de que yo no estoy compitiendo con personas que tienen presupuestos de mercadeo inmensos, personas que llevan años en el mismo sector y que llegan a públicos masivos. Yo tengo que también tener claro que tengo un muy buen producto, pero tengo un nicho específico como emprendedor. Ese es uno de los mitos o el segundo mito que hay que derribar antes de ponerse a pensar en esa propuesta de valor y en esos públicos objetivos. ¿Por dónde empezamos? Entonces ahora sí viene como más lo práctico. Lo primero que uno tiene que hacer es, ya hizo ese ejercicio de observación, miro las tendencias, miro la competencia, miro los clientes que tiene hoy. Entonces uno tiene que empezar como a hacer un ejercicio muy intuitivo como de iteración. Y cuando hablo de eso quiero decir, pues tienen que estar probando, tienen que escoger de esas personas que ya me están comprando o de esas que yo quisiera que me compraran, empezar a hacer pequeños grupos. Cuando yo tengo esos pequeños grupos de acuerdo a algunas características, no sé, a los que les gusta la danza, a los que les gusta el fútbol, a los que les gusta lo orgánico,
Entonces voy agregándole a esos grupos pequeños características cada vez más definidas. Y esa es la manera en que yo puedo ir haciendo ese ejercicio de ir probando. Y eso tiene que ver con esto. Hay que sembrar muchas semillas y poner cuidado, poner mucha atención para saber específicamente a dónde le voy a pegar yo o dónde me funciona. Cuando somos emprendedores y no tenemos presupuestos de mercadeo inmensos y no podemos asistir a contratar al gurú del marketing que nos dé las claves, ¿cierto? Que nos dé las respuestas, pues nos toca también, como buenos emprendedores, hacer todo a nosotros mismos. Y esta es una buena manera de hacer. Empecemos a probar, a probar. Los que ya vieron en la semana 3 la lección, vieron la historia de Catalina y Ana María. Y es un poco hacer el camino que hizo Ana María. Los que no lo han visto, pues los invito a que revisen la historieta de esta semana. Y es ese camino del que va, pregunta, primero le pregunta a sus amigos, después les pregunta a personas referidas, después entonces revisa, entonces al que le compró, pues no es que le hagan una encuesta, claramente, porque a las personas eso es intrusivo. Acuérdense, es un ejercicio de observación calificada. Que ustedes pregunten sin preguntar, que tengan una buena conversación con la persona y traten ustedes de extraer elementos que les puedan servir. Y esa es la manera de llegar uno a determinar un público objetivo siendo emprendedor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con una aplicación para un comercio cualquiera y después les voy a ir mostrando ejemplos un poquito más complejos. El primer ejemplo es este, entonces fíjense ustedes en este caso. La empresa Flor de Loto es un emprendimiento, dos hermanas que les encantan los postres, cocinan muy rico y decidieron hacer dulces, específicamente dulces, galletas, pasabocas para fiestas, todo lo que uno podría soñar en el mundo de los dulces. Ellas quieren determinar su público objetivo. Entonces, ¿qué han hecho? Entonces empezaron su ejercicio de observación y definieron que de pronto había posibilidades, se les ocurre a ella que podrían funcionar, que su producto podría funcionar en estos 4 tipos de segmentos. Entonces, mamás que van a celebrar el cumpleaños de sus niños. ¿Por qué? Porque alguna de ellas tiene a sus niños en el jardín y entonces a ella se le ocurre que todas las mamás que llevan sus niños al jardín de sus hijos podrían ser unas buenas clientes. Otro segmento que les parece muy razonable por experiencia son las pequeñas tiendas. Entonces, dejar sus productos en las pequeñas tiendas. Un tercer segmento pueden ser las personas que les gustan consumir dulces, que tienen antojo, pues es bastante razonable, podría funcionar. Y un cuarto segmento son las empresas dedicadas a hacer fiestas que subcontratan la compra de comida, de tortas, de todos los pasabocas. Des en cuenta que no hay ningún tipo de ciencia en la manera como les estoy describiendo esos posibles segmentos. Casi que salen de la lógica aplicada de estas dos emprendedoras, de su experiencia, de lo que ellas ven a su alrededor, de la experiencia que tienen cotidiana. Entonces, des en cuenta que es un poco el camino que hay que seguir. Hay que creer un poquito en la intuición cuando estamos haciendo esto. Una manera entonces definir, claro, yo ya tengo aquí 4 segmentos, entonces ¿cómo voy a hacer para saltar a tomar una decisión? Pues yo tengo que valorar de alguna manera cada uno de esos segmentos. Y hay una técnica que es que puede ser muy buena para poder desarrollar o tomar esa decisión. Y es esto, aplicar criterios de rentabilidad, pero no solo económicas, sino criterios de rentabilidad en otros frentes. Por ejemplo, en temas de realización personal, ¿qué tan cómodo me siento yo como emprendedor negociando con ese público, con ese segmento? Que sería esa P que está de primero. Y eso se refiere específicamente a eso que les digo. ¿Qué tanto a mí como emprendedor me gustaría hacer negocios con ese segmento? Des en cuenta que ahí ya están jugando factores que tienen que ver con mi ética, con mi corazón de alguna manera. Si yo estoy en un negocio orgánico y yo he pensado que un buen segmento puede ser alguien que contamina por una X o Y razón, mi ética me va a impedir
dedicarme a ese segmento. Entonces, de alguna manera, esa determinación del público objetivo también tiene que tener incluida esa valoración personal que yo haga como emprendedor. El segundo criterio es dar una valoración de mercado. Es decir, como yo estoy haciendo ejercicio de observación y de empatía, ¿qué tanto pienso yo que ellos van a valorar mi producto? ¿Qué tan satisfechos creo yo que se van a sentir con mi producto? Y lo tercero, claramente, es qué tan rentable puede ser ese segmento. Des en cuenta que ahí hay muchas variables y no necesariamente todas involucran el dinero. Claro, el flujo efectivo es muy importante en todos los negocios, pero también des en cuenta que hay criterios de ética, de comodidad, de satisfacción del cliente. Esta es una manera muy sencilla, intuitiva, sigue siendo, no tiene ningún grado de cientificidad, no es una fórmula infalible, pero a mí como emprendedor sí me permite determinar esos públicos y tomar decisiones, y por lo menos tomar decisiones con las que yo me sienta más cómoda. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí en ese ejercicio? En cada una de esas letras le vamos a asignar un valor de 1 a 10, como cuando yo estoy calificando en una encuesta de satisfacción. Entonces, donde 1 es lo menos satisfactorio y 10 es lo más satisfactorio para mí. Y vamos a hacer el ejercicio con esos segmentos que vimos ayer. Entonces, ellas lo que hicieron fue tomar su segmento 1, mamás que van a celebrar el cumpleaños de sus niños. Entonces, en realización personal, ¿qué tan cómodas se sienten ellas con ese público, atendiendo ese público? Pues ellas le darían un 8. No se sentirían lo más cómodas del mundo, pero se sentirían relativamente cómodas. ¿Qué valoración del mercado le darían a ese segmento? Ellas piensan que esas mamás los calificarían con un 7. ¿Por qué? Pues porque no son una gran empresa, porque a veces a las mamás les gustan mucho más las marcas famosas, o porque de pronto no conocen muy bien sus productos. Des en cuenta que son valoraciones personales que ellas están haciendo como emprendedoras. ¿Qué tan rentable es ese público objetivo? Ah, no, ahí sí no es tan rentable, no le podrían dar un 10 porque finalmente le van a vender a gente cercana, tal vez la capacidad adquisitiva no sea la mejor. Entonces ellas lo han valorado con un 5. Hacen una sumita simple ahí y eso les dio 20. Y des en cuenta el mismo ejercicio hecho con los dueños de los almacenes. La misma técnica, valorando subjetivamente cada una de esas alternativas. Ahí ellas dicen, ¿cuál es la diferencia entre venderle a las mamás y a los dueños de las tiendas? Claramente la rentabilidad. Si se dan cuenta, ahí sí hay una diferencia significativa. ¿Por qué? Porque a los dueños de los almacenes tal vez les puedan vender con más frecuencia, eso les deje mejor ganancia. El valor de mercado también, tal vez sus productos puedan ser en una pequeña tienda mucho mejor valorados. Digamos que ese es un primer ejercicio que ellas hacen. Van a hacer el ejercicio con los otros dos segmentos que han visto, entonces las personas con pequeños antojos y los dueños de las empresas. Y dense en cuenta que las valoraciones son muy similares. En el caso de las personas con pequeños antojos, pues llegarle uno a uno con un brownie, con un cupcake, pues no va a ser rentable. Dense en cuenta que aunque en lo personal es muy bonito, ¿cierto? Y podría ser que ese público valore mucho su producto, pues la rentabilidad no va a ser mucha, porque si tú vas vendiendo unidad por unidad, pues te vas a demorar mucho en lograr unos números bonitos. En cambio, los dueños de negocios que subcontratan para fiestas, den en cuenta que la rentabilidad, aunque puede ser mucho menor que en las tiendas, miren, ahí me devolví, ellas sienten que podrían ganar un poquito más en las tiendas, porque claro, estos dueños de empresas pues tienen una estructura de costos, entonces tienen muchos proveedores, tienen que competir, entonces tal vez la rentabilidad no sea tan buena, pero finalmente voy a tener una rentabilidad estable y puedo tener negocios más estables en el futuro. Entonces, des en cuenta que si uno lo mirara de esta manera, ellas a quién enfocarían sus esfuerzos. Si lo hacemos con esta valoración, sería a los dueños de tiendas. Y en una segunda medida, a los dueños de empresas que hacen eventos. ¿Para qué les sirve esto a ellas? Para enfocar esfuerzos. Entonces ellas van a decir,
Mis redes sociales, ¿a quiénes van dirigidas? A este tipo de empresas, a este tipo de tiendas, ¿cierto? Y ese es un ejercicio que todos los emprendedores tenemos que hacer. Des en cuenta que para hacer este ejercicio necesito yo haber hecho un ejercicio de observación y necesito tener de alguna manera una cercanía con esos segmentos de público que yo estoy evaluando. Des en cuenta que sigue siendo un ejercicio intuitivo. No quiere decir que no sea un ejercicio muy efectivo en el punto en que yo estoy como emprendedor. ¿De dónde puedo obtener esa información? Pues esa observación también la puedo hacer, así sea una observación intuitiva, la puedo ir registrando. Y los que ya vayan avanzando un poquito en los materiales de la semana, que espero que sean un porcentaje importante, se habrán dado cuenta que tenemos herramientas como esta, como este mapita que les estoy poniendo yo aquí, este cuadrito, que sencillamente es, ¿para qué? Para registrar lo que yo voy observando, para no dejarle toda la memoria, sino para ir llevando mis notas. No es un formato que sea de obligatorio cumplimiento para todos los emprendedores, pero sí me puede dar una guía para pensar y hacerme las preguntas correctas sobre esas personas a las que estoy observando. Entonces yo quiero saber, esto es lo que se conoce como un mapa de empatía, y es qué puede estar pensando la otra persona, qué puede estar sintiendo, qué dice. Acuérdense que a veces las personas no dicen específicamente lo que están pensando, entonces ese no puede ser la única fuente de información. También hay que mirar todos esos aspectos a veces etéreos que tienen las personas, sus gestos, las miradas frente a una situación, las reacciones, ese tipo de cosas son las que hacen esa observación un poco más estructurada. Sobre todo las dos casillas de abajo son claves para que nosotros hagamos ese ejercicio con nuestros públicos objetivos. ¿Qué esfuerzo está haciendo la persona cuando consume el producto o servicio? ¿Qué esfuerzo, qué miedo tiene, qué obstáculos tiene? Lo que hay ahorita, lo que le están ofreciendo, ¿qué le falta? Esos son factores claves donde yo puedo intervenir. Entonces son cosas en las que me tengo que fijar. Y los resultados, ¿qué expectativas tiene? ¿Qué espera? ¿Cierto? ¿Qué necesidades estoy o él está supliendo con ese producto o servicio que estoy ofreciendo? Esta planilla que yo les estoy mostrando acá sencillamente es para hacer un ejercicio de ir anotando. Lo pueden hacer de cualquier manera, no necesitan usar esto como tal. Pero lo importante es que lleguen a reflexiones como esta que están haciendo nuestras amigas de los dulces. Y es hacia dónde voy a enfocar mis esfuerzos. A veces cuando he escuchado a algunas personas que me dicen, sí, yo he intentado todo en redes sociales, he intentado cualquier tipo de cosas, yo he mirado todos los tutoriales de YouTube, he leído todos los posts sobre cómo publicar en redes sociales. Nada de eso les va a funcionar nunca, por más excelentes que sean esas técnicas, si ustedes no tienen claro el público al que se van a dirigir. Si ustedes siguen pensando que su producto es para todos, nada les va a funcionar. Si siguen pensando que su competencia es Coca-Cola, nada les va a funcionar. Entonces empiecen a decantar un poco esas personas, empiecen a hacer esos análisis y construyan su propuesta de valor. Porque al construir la propuesta de valor tienen un primer pedacito de su rompecabezas hecho. Tienen la manera hacia dónde enfocar esfuerzos. ¿Por qué es importante la propuesta de valor? La propuesta de valor es importante porque yo como emprendedor tengo que tener claridad total, absoluta y diáfana de qué es lo que estoy haciendo con mi ejercicio emprendedor. Mi ejercicio emprendedor no es solo el producto o servicio a través del cual yo genero ingresos. Mi propuesta de valor va mucho más allá y mi camino y mi objetivo como emprendedor va mucho más allá. Tiene que ser clara, porque si yo no me entiendo qué es lo que hago y para quién lo hago y por qué lo hago, pues difícilmente otro lo va a entender. Y acuérdense que lo que no se entiende no se vende, no, nadie lo compra, básicamente. ¿Por qué es importante también tener una propuesta de valor clara? Porque si uno no se diferencia, la única manera
de salir adelante va a ser vender más barato. Y vender más barato no es lo más bonito del mundo, por muchas razones, y entre esas porque eso es un juego muy peligroso que puede llevar a que ustedes fracasen rápidamente por no poder mantener una estructura de gastos. Vender barato solo funciona cuando yo vendo volúmenes enormes y así mi rentabilidad sea poquitica, pues por volumen funciona. Pero para la mayoría de los emprendedores los volúmenes enormes no existen. Entonces no es una buena alternativa. ¿Qué es una alternativa para mí como emprendedor? Tener un poco claro y diferenciarme de los demás de alguna manera. ¿Cómo armo yo esa propuesta de valor? Una manera, yo les he dejado ahí en el aula muchos materiales con cuestionarios larguísimos, con muchas maneras de armar esa propuesta de valor. Hay muchas técnicas, unas más complejas que otras. Eso, ¿cuál aplican ustedes? No sé, con la que se sientan más cómodos a la larga. Una que me parece muy interesante es esta, y es sencillamente responderse estas 4 preguntas que parecen muy sencillas, pero cuando uno se sienta a reflexionarlas, se demora, se toma su tiempo. Es, ¿qué hago? Pero el qué hago no es chaquetas, pantalones, camisas. No, el qué hago es un verbo que señale la acción puntual que yo estoy desarrollando. Ya vamos a ver ejemplos aplicados para cada caso. ¿A quién? Entonces, claro, ya hice el ejercicio de mi cliente ideal, ya supe en qué segmento tengo más oportunidad, con el cual me siento más cómodo, que va a valorar mejor mi producto. Ese es el a quién. El cómo. Fíjense muy bien en ese cómo, porque es la primera vez donde tienen que identificar claramente el producto, el servicio y la ventaja. ¿Sí? ¿Qué es lo que los hace diferentes? A eso se refiere esa ventaja competitiva. Y también un poco la manera como lo entregan. Entonces los cómo, des en cuenta que es apenas una partecita de una estructura mucho más grande. Nosotros como emprendedores a veces nos sesgamos y creemos que la razón de ser de nuestro emprendimiento es ese cómo, pero no, señores. La razón de ser de nuestro emprendimiento es el conjunto de esas cosas que constituyen la propuesta de valor. Y por último, el para qué. Es decir, ¿por qué las personas van a tomar la decisión de comprar mi producto? ¿Qué beneficio le estoy brindando? ¿Qué esfuerzo le estoy disminuyendo? Eso es importante. Acuérdense de esa estructura cuando estén desarrollando sus propuestas de valor. Porque si ustedes tienen eso claro, ya tienen un camino recorrido de muy buena manera para que logren efectivamente buscar socios, aliados, mejores distribuidores, mejores condiciones comerciales, cerrar mejores negocios, acceder a financiamiento. Hay una cantidad de cosas que arrancan con la claridad en esa propuesta de valor. Voy a darles algunos ejemplos. Vamos a ir como de lo más sencillito y nos vamos enredando un poquito cada vez. El primer ejemplo es un restaurante de domicilio, cualquiera como los que conocemos en cualquier parte. ¿Qué hace ese restaurante? Entonces, fabrica y comercializa. ¿Sí ven que ahí yo no estoy diciendo comida, no estoy diciendo sopa, almuerzo ejecutivo? No, no estoy hablando del producto, estoy diciendo qué hace, qué actividad puntual económica hace. Entonces, fabrica y comercializa. ¿Para quién? En este caso, este es un ejemplo, no es que todos los restaurantes a domicilio sean para, se dirijan al mismo público. En este caso es personas con sobrepeso. Entonces es un restaurante a domicilio específicamente pensado en personas con sobrepeso. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué producto tienen? Comida en base a dietas personalizadas y las entregan a domicilio. Dense en cuenta que su ventaja competitiva es que este tipo de comida la llevan directamente al cliente. ¿Para qué? Para ahorrarle tiempo y esfuerzo en la selección de su dieta. Dense en cuenta que esto está muy pensado en un público objetivo particular y así es que se arma una propuesta de valor que sea clara y contundente. Dense en cuenta, es una estructura sencilla, pero toma tiempo responderse cada una de esas preguntas para la actividad económica de cada uno. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un restaurante para niños. Entonces, ¿qué hacen? Efectivamente, fabrican y comercializan. ¿Para quién? No para los niños, sino para las familias con niños. ¿Quién les va a comprar? Los niños no les van a comprar, les van a comprar los papás o las personas que van con los niños. Entonces, el público objetivo son las familias con los niños.
cómo, entonces el producto y la ventaja. Entonces el producto es servicio a la mesa, ¿cierto? Ahí hay una cantidad de productos que podría uno desagregar y detallar un poquito más. De comida sana y divertida. Claro, la propuesta de valor la ventaja competitiva de este restaurante es que está ofreciendo comida que al tiempo que es sana sea divertida. Normalmente o es sana o es divertida para los niños, ¿cierto? ¿Y para qué? Para eliminar la preocupación de los padres por la buena alimentación de los niños. Entonces, des en cuenta que cuando yo tengo esta estructura así, cualquiera de ustedes entiende qué hace este restaurante e inmediatamente se lo empieza a imaginar en su cabeza. O se empieza a imaginar alguna experiencia similar que haya tenido, que ha tenido con algún sobrino, con algún conocido, con algún amiguito del barrio. Entonces empieza a evocar toda una cantidad de cosas. Ese es el éxito de una propuesta de valor, que cuando alguien la vea, inmediatamente le traiga un recuerdo o le evoque una sensación. Otro ejemplo, también aplicado un poco a nuestras industrias culturales y creativas. Esta es ropa femenina, pero pues ropa femenina podría ser cualquier cosa, ¿no? Aquí podría ser marca XYZ. ¿Qué haces? Igual siguen fabricando y comercializando. Es un ejemplo de la misma línea del anterior. ¿Cómo? Ropa femenina de diseño que vendemos en línea. Entonces, des en cuenta que ahí ya, de alguna manera, me está llevando a la idea de que yo me estoy ahorrando el esfuerzo de ir a la tienda, que la selecciono, inmediatamente empiezo a pensar en un mercado en línea, ¿cierto? Donde yo selecciono productos. ¿Para quién? Para mujeres adultas jóvenes, ¿cierto? ¿Y para qué? Moda exclusiva a precio justo sin uniformarse, que podría ser ellos me están diciendo claramente cuando yo hablo, estoy diciendo sin uniformarse, ya estoy pensando en un tipo de moda especial donde hay pocas unidades de cada producto, de alguna manera el proceso no es industrial de grandes volúmenes. Entonces, den en cuenta que ahí, cuando yo voy leyendo esas respuestas, me voy haciendo la idea de qué tipo de negocio es. Aquí hay un ejemplo que tiene que ver con servicios. Entonces, aquí el que hace es prestar servicios. Des en cuenta que aquí sí ya le pusimos un nombre. Antes no le habíamos puesto un nombre, sino habían sido muy genéricos. Este se llama Salud Mental para ti. Cuando yo leo ese nombre, casi que ya empiezo a darme una idea de qué tipo de servicios son los que prestan. Entonces, ellos tienen definido que le prestan este servicio a individuos en busca de ayuda para superar la depresión. Entonces, ahí sí ya está clarísimo. Des en cuenta en los cómo. Este es un ejemplo de una propuesta de valor que incluye varias líneas de servicios alrededor de la misma, ¿cierto? Entonces aquí hay terapia física, artística, psicológica, musical, espiritual, nutricional. Si yo dijera que el servicio que prestan es bienestar físico, claramente esas líneas que están ahí tendrían que cambiar todas, ¿cierto? Pero des en cuenta que esas líneas, así como están descritas, están directamente amarradas tanto con la prestación de servicios como con el público objetivo. Y des en cuenta abajito que está la ventaja competitiva que están ofreciendo estas personas. Dice atención personalizada, valoración inicial y seguimiento uno a uno. Esta es una propuesta de valor muy clara y contundente. Me están diciendo, yo ya inmediatamente sé que si voy, no me van a dar una receta sacada de un cajón, sino que me van a armar un plan de terapias apropiado para mi situación personal. Contacto permanente con el paciente a través de una línea telefónica y un chat, que es 24/7, 365 días al año. Quiere decir que cuando yo necesite a esas personas, estoy a una llamada o un WhatsApp de distancia. ¿Para qué? Para no tener que abandonar sus actividades cotidianas, para mantener una dieta regular, buenas relaciones y sentirse tranquilos. Des en cuenta que los para qué, los cómo, los a quién y el qué hacen están perfectamente equilibrados. Ahora viene el tema de que, así como está, no es la propuesta de valor, hay que redactarla,
¿cierto? Y hay que indicarla de una mejor manera. Pero recuerden que esto es lo que nos está permitiendo es establecer cuáles son esos parámetros que yo tengo que usar para desarrollar. Aquí les tengo un ejemplo aplicado a las industrias culturales. Entonces, musicoterapia corporativa. Ya con el nombre uno se da una idea clara. Sin embargo, vamos a desmenuzarla un poco, esa propuesta de valor. ¿Qué hace de ellos? Crear y acompañar, o sea, son coach musicales. Entonces uno como que todavía no entiende muy bien eso que es. Dicen, ¿a quién va dirigido? Empresas que cuentan con modalidad de teletrabajo y desean mitigar los impactos del encierro. Entonces, ¿cómo harán eso? Entonces, aplican música y neurociencia, hacen talleres de música para mejorar la comunicación organizacional. Entonces uno ya va entendiendo que en línea hacen talleres que tienen que ver con música y que lo que hacen es disminuir el estrés de los colaboradores de la empresa. Ahí ya casi que uno está entendiendo que ellos lo que hacen es venderle un servicio a unas grandes empresas y lo prestan a unos beneficiarios que son los empleados de esas empresas. Para ampliar la comunicación organizacional, disminuir los gastos de salud ocupacional para la empresa. Den en cuenta que ahí es donde está una arista muy importante de esta propuesta de valor. ¿Por qué las empresas quisieran tener ese tipo de servicios? ¿Por qué? Porque está en este estado de teletrabajo constante, las personas se estresan y están aumentándose los gastos de salud ocupacional por estrés, por insomnio, por falta de concentración y toda la cantidad de enfermedades asociadas a esas condiciones. Entonces, a una empresa, ¿por qué le interesaría tener este tipo de coach? ¿Por qué? Porque disminuye un gasto que está siendo recurrente. Dense en cuenta que cuando uno hila un poco más fino y amarra esos elementos, esa propuesta de valor tiene todo el potencial de ser clara y de ser ganadora en términos económicos. Por último, les voy a dar un ejemplo de una fundación real. O sea, todos los ejemplos que les he dado son reales. Lo que pasa es que en los casos anteriores he eliminado las marcas, obviamente por temas de protección de datos. En este caso sí pongo el nombre de la fundación porque esta información la extraje de su página, entonces es información pública. Esta es una fundación en Medellín, es un emprendimiento social. Cuando hablamos de emprendimientos sociales, ustedes se acuerdan al principio, cuando vimos el modelo de negocio, decía el impacto social y los objetivos sociales tienen que ir de la mano. Las empresas sociales y las empresas que tienen que ver con temas de sostenibilidad ambiental tienen propuestas de valor que se complementan, que se amalgaman. ¿Y qué quiero decir con eso? Tienen como dos planos. Por un lado, la propuesta de valor social y por otro, la propuesta de valor económico. Y hay que hablar de las dos. Les voy a mostrar primero la propuesta de valor social y después les voy a mostrar la propuesta de valor económico y ustedes van a poder establecer la relación que hay entre las dos. Entonces, aquellos que están aquí, que están dedicados y orientados a emprendimientos sociales, guíense por este ejemplo para organizar sus propuestas de valor y dense en cuenta que hay dos mundos que son perfectamente complementarios y que tienen que ir armónicamente combinados. En el caso de la Fundación ADA, ¿qué es lo que ellos hacen? Financian y acompañan deportistas de alto rendimiento que no tienen las condiciones suficientes para ir a los torneos, ni pagarse los viajes, ni todas estas cosas que pueden ser muy costosas y que desgraciadamente no están siendo apoyados por el Estado o por algún patrocinador. Casos, ahí están, les pongo casos concretos, reales, de deportistas apoyados por ellos. Son Catherine Ibargüen, Rigoberto Urán, Hugo Giraldo y Juan Guillermo Urán. Son deportistas de alto rendimiento, pero que en algún momento han tenido dificultades financieras fuertísimas para desarrollar su actividad. Entonces, ¿qué hacen ellos? Financian, acompañan. ¿A quién? Ellos lo definen muy bien, tienen 3 públicos objetivos. Y ahí pueden ustedes también listar todos los públicos objetivos que ustedes puedan llegar a tener. Población en riesgo biopsicosocial, poblaciones con discapacidad. Des en cuenta que no necesariamente son públicos que tengan
estricta relación uno con otro, sino que son los públicos a los que puede acompañar la fundación, que tiene la capacidad operativa de atender. Deportistas de altos logros con necesidades económicas especiales. ¿Cómo lo hacen? Entonces ellos tienen clubes deportivos, ¿cierto? Donde usan el deporte y la actividad física como herramientas de inclusión. Así, ustedes pueden entrar a la página web de ellos y lo van a encontrar así. Programas de apoyo financiero, importantísimo dentro de los COMOS. ¿Para qué? Para lograr que estos deportistas no abandonen su carrera y en el caso de las poblaciones de riesgo o discapacidad, pues generar inclusión. También hay deportistas de alto rendimiento en estas poblaciones. Y ellos ahí, si ustedes hacen el ejercicio juicioso, pueden echar pueden verificar como una cantidad de casos que tienen alrededor de eso. Dense en cuenta que como fundación, ahí uno dice, bueno, listo, el valor social se lo veo todo. Pero cuando yo miro esto, digo, ¿y de dónde sale la plata para mantener eso? Entonces, ¿de dónde viene el dinero? Claro, aquí estamos, el valor social o los públicos a quienes están entregando el valor social son lo que se llaman sus beneficiarios. Pero entonces la siguiente pregunta es, ¿quiénes son sus clientes? ¿Quiénes aportan? ¿De dónde viene ese dinero? Ahí es cuando uno mira la propuesta de valor hacia el cliente, entendido ese cliente como el aportante de dinero. ¿Quién es ese cliente? En este caso particular, no todos los emprendimientos sociales tienen el mismo tipo de clientes. Pueden tener otros clientes. Pueden hacer actividades económicas adicionales. Eso depende de cada caso. En este caso puntual, son de donantes y organizaciones multilaterales. ¿Por qué? Porque ellos ya llevan muchos años desarrollando esta labor, tienen reconocimiento, tienen la red de aliados apropiada y tienen la credibilidad con esas organizaciones. Entonces, den en cuenta que este caso puntual funciona así y funciona muy bien. ¿Qué les ofrecen? Gestionar los recursos. Entonces, hay una cantidad de donantes que creen en este propósito, pero no se van a poner ellos a hacer la labor administrativa de entregar el dinero, entenderse con el seguimiento de los chicos, hacerles el acompañamiento, entonces se lo entregan a la fundación. ¿Cómo lo hacen? Desarrollando los mismos programas de apoyo. Y des en cuenta que esto, la propuesta de valor social y la propuesta de valor hacia el cliente tienen toda la relación del mundo. Con el propósito de generar inclusión social. Des en cuenta que tanto la propuesta de valor hacia el cliente como la propuesta de valor social terminan en el mismo, digamos que con el mismo objetivo. No porque la fundación tenga que captar recursos y entregar resultados a esos donantes, no quiere decir que no esté cumpliendo con su misión social. Ese es como un ejemplito con el que quería cerrar para mostrarles como varios casos. Entonces vimos algunos ejemplos de propuestas de valor del sector cultural, otros de emprendimientos sociales, y la idea es que ustedes empiecen a estructurar muy bien esas propuestas de valor. Cada uno debe tener muy clara esa propuesta de valor y por supuesto el público al que la dirige para poder de aquí en adelante generar tanto esos números que le permitan funcionar y ser sostenible en el tiempo, como también para identificar estrategias de cómo llegar a esos públicos. Si yo tengo clara mi propuesta de valor, tengo herramientas iniciales suficientemente poderosas para llegar con una buena estrategia de redes sociales o con una buena estrategia de mercadeo o con las estrategias que yo necesite. Entonces con esto ya termino un poco la charla. Les voy a dejar unos minutos para escuchar algunas inquietudes que puedan tener. Entonces, Mariana, si hay preguntas en el chat, si me quieres colaborar ahí, pueden dejar sus preguntas en el chat, o si alguno quiere prender su micrófono y hacer una pregunta, pues nos cuenta y le damos la palabra. Si me ayudas, Mariana, a ir habilitando. Sí, claro. Quieren avisar ahí por el chat quién quiere hablar y Mariana les va a habilitar el micrófono. O levantan la manito, ahí hay una opción para que ustedes pidan la palabra y así nos... ¿Aló? ¿Yo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos y todas?
Bueno, mi nombre es Lisdey Valerien, yo soy trans, también soy psicóloga. Viendo esta charla de hoy, pues me llenó una idea que después de terminar un doctorado que estoy empezando a hacer, tengo ganas de tener un emprendimiento pues en mi profesión. A mí siempre me ha gustado la medicina alternativa. Nunca hubo una oportunidad en mi vida que pude ser médica, pero lo frustré. Duré solo un semestre, pero no lo pude terminar. Pero bueno, las cosas de la vida quisieron que fuera psicóloga. Pero aún así me quedó ese interior de ser pues médica. Soy enfermera también y soy psicóloga. Me dio como viendo estos dos proyectos, el de ADA, yo estaba confundida, creí por un momento que era el de ADA, era el que teníamos en la Secretaría de la Mujer, que teníamos como una controversia contractual, pero no, es diferente, es un buen emprendimiento. Ese y el otro de neurociencias, de la música, Sí, de la música. algo parecido enfocado en eso. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho las terapias alternativas, todo lo de acupuntura y medicina oriental. Las técnicas de medicina oriental, todo lo que se entiende por medio del área, desde la psicología con tratamientos que tienen que ver con terapias chinas, acupuntura. Bueno, eso es un programa que yo por ahí leí y que va enfocado en el género, el cual es un emprendimiento que muchas personas no recurren muchos a los métodos normales que hoy en día tienen, a la medicina normal que se entiende, pero sino que buscan otras opciones como la medicina alternativa, que es muy buena para temas psicológicos como calmar la ansiedad, la depresión, situaciones depresivas, mucho lo que tenga que ver con un cuadro de depresión, los cuadros de ansiedad, muy bueno el control a través de eso, y pues en eso más o menos me especializaré porque quisiera como tener un consultorio acá, una camilla, mis cestas y mis pinzas para poderlo realizar por esa parte. Por otra parte, por ahí estuve hablando esta mañana con una chica porque también me gustaría, yo fuera de ser psicóloga, también tengo otra rama de la psicología que es la psicopedagogía. Yo soy magíster en psicopedagogía y especialista en género porque hace poquito ya tocaron del cuidado, el autocuidado y todo lo que tiene que ver con los trabajos de los cuidados. Yo soy especialista en materia de cuidados, en el diseño de políticas en eso. Yo voy a ver si de pronto, dependiendo del apoyo con una universidad o con alguna fundación, es crear un proyecto educativo de formación en materia de los cuidados. Muchas veces hay gente que tienen personas adultas mayores a su cargo, pero desconocen de las situaciones de ellos y muchas veces ejerce un mal cuidado. Cómo realizar un buen cuidado en materia de salud mental, en materia geriátrica, en materia de atención a la tercera edad. Y es un proyecto con enfoque de género, con enfoque al adulto mayor, enfoque a las vejeces, los tres tipos de vejeces, en formación de los cuidados para el adulto mayor. Entonces es algo que ya ahorita me ha ido brillando, por ahí yo ya lo expuse, les ha gustado. Ahorita por ahí yo estoy haciendo otro de cuidados con drogodependencia para personas LGBTI y personas habitantes de calle, que me ha dado la idea. Ahorita en esta conversación me pareció magnífica porque el tema del emprendimiento es muy bueno. El emprendimiento es muy bueno desde la base que tú lo sepas manejar. Digamos, lo mío es la psicología. Y siempre me ha gustado, como yo le decía, las terapias alternativas o todo lo que tiene que ver con los métodos de educación, formación virtual o formación presencial. Pero hay que darle, y no que es que hay que seguir tocando puertas por ahí a ver cuál de esas se abre por ahí. Pero muy bueno, dio a entender muchas cosas. Mi pregunta, ya para finalizar mi intervención allí con todo eso. ¿Qué aportes en materia de la pedagogía, en parte del emprendimiento, en las labores sociales y en las labores de atención clínica podría darse a través de estas plataformas que ustedes demuestran, como por ejemplo, digamos, la de las neurociencias, la neuromúsica, como parte de un emprendimiento que ha generado acciones y garantías para el auto? Eso se llama autosostenimiento. Gracias.
De acuerdo, Lisey. Pues muchas gracias por tu intervención. Me encanta todo lo que nos cuentas. Tienes proyectos bien bonitos y a los que le veo muchísimo potencial. Digamos que mi invitación inicial es, piensa en cuál es prioritario, cuál te genera, digamos, te conecta inicialmente y empecemos a trabajar sobre él. Y empecemos a trabajar con todos estos aspectos que fuimos diciendo, ¿no? Entonces vamos mirando qué propuesta de valor, qué clientes, a quién va dirigido específicamente. Tú tocas un tema que es muy importante y es el de la formación. Todo emprendedor necesariamente tiene que estar formándose permanentemente. Y tú eres un ejemplo muy bonito, porque a veces los emprendedores a veces somos un poquito testarudos en muchas cosas. Y a veces creemos que la formación es solo formación formal. Ahí suena un poquito redundante, pero creo que me voy a entender. Entonces, el tema de la formación no es solo lo que los colegios y las universidades nos pueden prestar, nos pueden brindar dentro de su labor. La formación también tiene que ver con la formación que nosotros mismos buscamos. Entonces, si a mí me gusta un tema, si yo soy un buen emprendedor, quiero desarrollar un buen negocio en cualquier área, tengo que estar permanentemente mirando qué está pasando, consultando fuentes, leyendo mucho, mirando toda esta información. Hoy en Internet se consigue de todo. El tema del dinero no es la barrera en temas de educación y de formación. Y es muy importante que si uno quiere ser emprendedor, tiene que estar constantemente estudiando y formándose en el área específica que uno decidió. Uno tiene que ser experto. Si uno hace chocolates, tiene que ser el experto en chocolates, el experto en todas las fases del chocolate. Tiene que saber cómo, en qué temperatura germina la matica, hasta cuál es la temperatura ideal para el tostado o cuál es la mejor, el grado de azúcar ideal para el consumidor. Tiene que ser experto en todo. Entonces hay que tener, este tema de formación tiene que estar presente para todos nosotros y no tiene que ser esa formación tradicional, sino hay muchas formas de llegar a ella. El tema que tú hablas de lo que se conoce como terapias alternativas es absolutamente vital para nuestras sociedades. Hoy tenemos, ahí lo veíamos, una de las tendencias es eso, es el bienestar entendido como ese equilibrio entre lo físico, lo mental, lo emocional, y todas las fases de nuestra vida están conectadas. Entonces, un emprendimiento en estas áreas pues tiene un potencial enorme. Entonces te invito a que desarrollemos en conjunto ese proyecto, lo vayamos desarrollando a través de estos espacios, ve generando, digamos que ve haciendo las tareas que vamos dejando y te vas a dar cuenta que se va a ir de alguna manera limpiando mucho ese camino. A veces cuando uno empieza tiene unas ideas muy grandes y a veces les comienza a ver una cantidad de paticas, ¿no? De uno como muchas variaciones. En la medida que uno se va enfocando en la propuesta de valor, en el cliente al que quiere llegar, pues el camino se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces un camino muy, muy ancho se va haciendo cada vez más angostico y eso nos permite desarrollarlo mucho más bonito y hacerlo mucho más fuerte en el tiempo. Entonces te invito mucho a eso y te agradezco muchísimo por el aporte que nos has hecho porque me parece absolutamente a tono con lo que estamos hablando. Quisiera darle por ahí la palabra a alguien más. No sé quién quiere hablar. Mariana, si me ayudas. Por ahí estaba viendo que alguien preguntó por la presentación y por el mapa de empatía. El mapa de empatía está efectivamente en los materiales de la cuarta semana, entonces tranquilos que ahí lo van a recibir. Y hay ejemplos también en el aula virtual de ese mapita de empatía. La presentación, ustedes saben que esta conferencia queda grabada, entonces después de que terminemos, mañana ya por la mañana, si la quieren volver a ver, ahí va a estar el video. Nosotros normalmente lo que hacemos es subir esos videos a YouTube para que sean muy fáciles de ubicar después y ustedes van a tener ahí en el aula virtual también el vínculo y el acceso. Entonces ahí tranquilos que ahí esta información va a quedar ahí para que si después la quieren mirar, la sigan revisando. Preguntas. Por
ahí, ¿quién más quiere hablar? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Están tímidas y tímidos hoy? Mariana, ¿hay por ahí preguntas? ¿Deja alguien por ahí? Nos están pidiendo para habilitar el micrófono, espérame. Bueno, sales como Pit Up, la que me está pidiendo el micrófono. Paula, ya te acabo de dar acceso, ya puedes habilitar tu micrófono. Gracias, buenas noches. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, muy amable. Pues yo estaba aprendiendo, yo la verdad, no conozco casi nada. Entonces, respecto a cuando uno apenas como está vislumbrando una posibilidad, yo me siento un poco perdida por realmente cómo empezar. O sea, si primero, no sé, es la propuesta de valor o voy mirando también como el segmento del público, era lo que tú decías, el segmento de clientes. Entonces, no sé, hay como una aclaración al respecto. Gracias. Vale, vale, Paula. Muy, muy al lugar esa pregunta porque normalmente tenemos esa duda todos los emprendedores en esa etapa donde estamos arrancando. Yo les decía al principio que eso es como el dilema del huevo o la gallina. Entonces yo tengo un producto y ¿qué será primero? ¿Tener bien definido el producto o tener definido el cliente? Y la respuesta es que tengo que definir como todo, ir definiendo todo el tiempo. Entonces acuérdate que esto es un proceso dinámico que todo el tiempo va cambiando. Entonces yo empiezo imaginando mi producto, a quién le puede gustar. Voy armando la propuesta de valor. Cuando tengo esa propuesta de valor, la trato de preguntarle a otros si la entienden. Con lo que ellos me digan, empiezo de nuevo. Voy refinando mi producto, voy refinando mi público. Es un juego que se va armando. Es como cuando yo tengo un rompecabezas para armar, tengo todas las piezas, pero no sé por dónde empezar. Entonces yo empiezo por lo que me siento más segura. Normalmente uno empieza por las casitas, porque tienen como más claridad de cómo es la forma de la casita. Uno no empieza normalmente por el cielo, porque en los rompecabezas el cielo todas las piezas son iguales, entonces es más enredado. Entonces uno empieza, se va agarrando de lo que tiene. Si por ejemplo tú, si no estoy mal, tú tienes un emprendimiento cultural, ¿cierto? ¿Estás por ahí, Paula? Se me fue Paula. Bueno, vamos a suponer que estoy en lo correcto. Si es un emprendimiento cultural, quiere decir que yo ya llevo desarrollando esa actividad algún tiempo, sea profesional o no sea profesionalmente. Entonces ya tengo alguna idea del tipo de personas a las que les gusta lo que yo hago. Voy a empezar a tratar de armar mi propuesta de valor con eso que sé de esas personas con las que he tenido contacto. Todavía puede que no vaya a ser la propuesta de valor perfecta ni más elaborada, pero es la inicial. Con esa yo puedo ir arrancando y puedo ir afinando. Podemos ir haciendo el ejercicio, recuerden el ejercicio que hicimos con las chicas que fabricaban dulces. Puedo ir imaginándome públicos, ir valorando esos públicos. Y esa imaginación la combino con un poco de lo que sé, ya lo que conozco de esas personas. Entonces, ten en cuenta que es un proceso que va cambiando. Puede llegar un momento en que yo no me sienta cómoda con lo que tengo. Es decir, yo siento que mi producto está bien, pero no está tan, pero a los clientes por alguna razón no les gusta tanto o no me están comprando tanto. Entonces ahí yo empiezo a revisar y me doy vuelta. Entonces puede ser que me estoy dedicando a los clientes equivocados. Puede ser que tengo que identificar mejor a quienes les gusta y tengo necesariamente que volver a hacer ese ejercicio de observación. Entonces, en cuenta que es un proceso que cambia todo el tiempo, que tenemos que ir haciendo como emprendedores, tenemos que aprender a ser muy intuitivos. A veces el pálpito es muy importante cuando somos emprendedores. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, por ahí hay. Tenemos dos preguntas. Marta me pidió el favor de habilitarle el micrófono. Marta, te estoy abriendo el micrófono en este momento. Listo, Marta. Gracias, buenas tardes para todas y todos. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo están? Mira, yo quisiera hacer una pregunta en torno a la propuesta de valor. Es un poquito a veces
Y menos mal que tenemos una psicóloga especializada en personas mayores. Yo trabajo desde hace 12 años con personas mayores aquí en la localidad de La Candelaria, con el Foro de Persona Mayor. Además hacemos proyectos literarios, hacemos recuperación de memoria, hacemos una serie de actividades que son bien interesantes. Pero voy a decir algo que suena un poquito fuerte, pero que es real y lo hemos vivido en carne propia, y en esa propuesta de valor quiero hacer una pregunta que sé que va a tocar a muchas personas que estamos aquí presentes, y es, cuando yo digo que voy a presentar un proyecto de personas mayores, qué triste, todos tenemos mamás y la gran mayoría, y todos tenemos abuelas, nuestras personas mayores para nosotros y para nuestros hijos. Para nuestros hijos son las abuelas y les pueden poner los 500.000 nombres que le ponga el Distrito Capital y el país. Y para los hijos y para los nietos siguen siendo sus abuelas. Por el tema ancestral, por el tema mayor, por el respeto a esa sabiduría de las abuelas. Pero cuando tú colocas un proyecto de personas mayores, y más aún que estamos en esta época de pandemia, pues la gente no mira con el mismo cariño el proyecto, tal vez porque no tenemos la misma agilidad, no tenemos el mismo movimiento, no tenemos la misma voz de sopranos, o no tenemos una serie de exigencias de los públicos. ¿Cómo le ponemos una apuesta de valor a esas personas mayores? Yo pienso que sensibilizar a la familia es supremamente importante. Pero a veces somos tan duros que no nos sensibilizamos ni cuando vemos a veces los procesos en YouTube, o cuando vemos que virtualmente están haciendo una capacitación con personas mayores. Lo he escuchado jóvenes, ay, no, quiten esos viejitos allá, miren, y se mueven. ¿Cómo generarle esa empatía de lo que hacen las personas mayores al público en general? Porque es que las personas mayores traemos historias enormes, y a veces en las canciones y en lo que hacemos teatralmente y en la forma como lo manifestamos con el cuerpo, en la forma como lo manifestamos con la voz, en la forma como lo escribimos, pues yo pienso que tiene un significado valiosísimo. Pero tenemos que sensibilizar a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque pues, las personas mayores somos valiosísimos. Y yo digo somos porque ya estamos entrando, casi todos vamos a entrar ahorita, son miles de personas las que van a entrar en el proceso de la adultez. Vamos a entrar a los 60 años, un montón de personas, bueno, yo ya pasé los 60, lo digo con mucho orgullo, pero son muchísimos las personas adultas que van a entrar en ese proceso de adultez, de ser personas mayores. Entonces, ese es un proceso y es una inquietud muy grande, porque digamos que es una barrera gigantesca que nosotros, trabajando con personas tan especiales, tan sensibles, tan ávidas de amor, tan ávidas de oportunidad, pues necesitamos de alguna manera subir, a pesar de que subimos esa estima, necesitamos subir más esa estima, empoderar muchísimo a esas personas. Yo escuchaba lo de la estima y sigo hablando del doctor Colombo, que se llama, que parece formidable. Y ese tema de cómo hacemos para que esa propuesta de valor realmente tenga peso, toque los corazones de todo el mundo y se preocupen porque realmente un proyecto de estos impacte en donde quiera que lo presentemos. Porque lo presentamos, y si yo les pongo un video ahorita aquí en la pantalla y las escuchan cantar, todo el mundo queda fascinado. Pero ¿cómo hacemos para que respetemos eso? Porque ahorita no nos podemos reunir en un escenario ni en un teatro a cantar, ni podemos durar 6 meses, 8 meses aprendiendo canciones, que es bastante complejo, para que esta tenga un soporte pues bien grande, además de nuestro trabajo que no para, ¿no? Claro. Esa es mi pregunta. Gracias. Claro, Marta, gracias por poner ese punto sobre la mesa. Y es que muchas veces los emprendimientos sociales, incluyendo al que tú te dedicas, tienen ese conflicto constante. Acuérdense que por un lado está esa propuesta de valor hacia los beneficiarios que yo quiero apoyar, atender, a los que les quiero entregar beneficio social. Y está ese tire y afloje con cómo me financio, ¿no?
Entonces, ese cómo me financio normalmente, casi que uno siempre tiende, cuando trabaja en proyectos, pues siempre es buscar convocatorias, fondos, ¿cierto? Organizaciones de apoyo. Y tienes razón que muchas veces esas convocatorias, esos fondos, no tienen la sensibilidad suficiente o sencillamente no están orientados específicamente a esa población que yo quiero atender. El tema particular de los adultos mayores tiene muchas aristas y es, una de ellas es que América Latina normalmente siempre fue reconocida como una región de población joven, donde los niños y los adultos, donde los niños y los jóvenes eran como la mayor parte de la población. Sin embargo, y normalmente se asociaba que Europa era como esa parte del mundo donde la población era más adulta y había menos niños. Sin embargo, la tendencia hoy poblacional nos muestra que América Latina ya no es un continente de jóvenes, sino que estamos migrando a volvernos un continente de adultos y de adultos mayores. Por lo tanto, las políticas sociales tienen necesariamente que ir girando hacia una mejor atención de la población. Y en ese sentido, y lo traigo a colación porque cada vez los fondos, las instituciones y los programas van habilitando líneas más específicas. Entiendo tu preocupación porque es la preocupación de muchos, inclusive de muchos segmentos. El que trabaja a veces con niños preescolares, a veces también en este segmento tienen los mismos problemas, porque es casi que ¿cómo te digo yo? En los programas sociales hay un déficit de fondos suficientes y de organizaciones suficientes, porque son demasiadas las necesidades. Entonces, ni el Estado lo hace lo suficientemente bien, ni los privados que se meten en esa tarea titánica del apoyo social, pues dan abasto para atender todas las necesidades. Hay organizaciones hoy específicamente creadas para apoyar proyectos como el tuyo. Tal vez uno, digamos, es muy difícil dar luces de esperanza en un mundo donde digamos que los fondos de apoyo social son tan escasos. Sin embargo, uno podría empezar por segmentar un poquito esas iniciativas. No sé si tú conoces organizaciones como, se me escapa, Nodo K, es una organización de Manizales. Ellos tienen una cantidad, ellos lo que hacen es recoger información de organizaciones de apoyo a iniciativas sociales y tienen como una base de datos de muchas. Entonces uno como que se mete en el buscador de ellos y ellos, dependiendo de los criterios que uno les ponga, ellos le entregan a uno como un listado de organizaciones orientadas a apoyar esos segmentos especiales. ¿Y para qué te lo digo? Porque en este tema de la propuesta de valor social uno también tiene que saber dónde ir a tocar la puerta. A veces tomamos demasiado el esfuerzo de armar un proyecto, cada proyecto es un esfuerzo inmenso. Lo sé porque los he presentado también. Y a veces ese esfuerzo es tan grande para entregarlo a un fondo que ni va a mirar el proyecto. Y eso nos pasa a todos los que hemos presentado proyectos. A veces uno tiene que tener como tiene que pasar por esa experiencia amarga de presentar un proyecto, dedicarle una cantidad de tiempo, pensarlo, dimensionarlo, hacer todas las cantidades de cosas que hay que hacer alrededor de un proyecto y a veces se cierra la convocatoria y te das cuenta que nunca nadie leyó lo que escribiste con tanto amor. Entonces a veces uno también parte de ese armar el público objetivo en el caso de los emprendimientos sociales es identificar a dónde voy a tocar la puerta y aumentar las posibilidades por lo menos de que me escuchen. Y una manera es también buscar no solo a nivel local, sino tal vez a nivel nacional o a nivel un poco de una región un poco más grande, en este tipo, apoyo en este tipo de organizaciones que me pueden ayudar a mí a dirigir esfuerzos. Si yo sé que hay organizaciones especializadas en adultos mayores,
y toco la puerta de allí, no, eso no garantiza que me van a apoyar, ni que mi proyecto va a ser ganador, pero por lo menos garantiza que le van a prestar atención. Esto va un poco para todos los emprendedores sociales. Hay que, de alguna manera, hay que tratar de identificar esas maneras. En el caso del emprendimiento social es complicadísimo porque dependemos de muchas variables, pero sí es posible. Y hay muchas organizaciones como esta que te cuento. Incluso hay una acá en Bogotá que en este momento no recuerdo el nombre, lo voy a buscar y se los pongo en el aula virtual la referencia, que hacen exactamente la misma labor. Son como organizaciones que están filtrando permanentemente, entonces que tienen como una lista. Ellos lo que hacen es buscar quién apoya y qué causas. Y lo único que hacen es listados. Ellos no van a ayudarle a uno a presentar el proyecto, no van a hacer absolutamente nada más. Pero por lo menos es una vía para uno disparar con una probabilidad de éxito un poquito mayor. Vamos a dedicar un par de preguntas más para cerrar, porque ya se nos está alargando muchísimo. Listo, mira, Erika Liliana Lozano nos dice, buenas noches, ¿de qué manera identifico o en qué me puedo apoyar para determinar qué categoría tiene mi emprendimiento? Bueno, esa es una pregunta compleja en el sentido de que tendríamos que mirar específicamente el área de trabajo. Entonces, si es un producto, si es un servicio, qué tipo de servicio, hoy cómo se está haciendo. Digamos que hay que tener en cuenta todas esas variaciones. Y tanto la categoría del emprendimiento, no sé si se refiere específicamente al momento en que estás o a la orientación del emprendimiento como tal, si es social o cultural. Los emprendimientos culturales están definidos, hay una ley de industrias culturales que define cuáles son los sectores específicos que caben en ese tipo de industrias. Y los emprendimientos sociales, pues es mucho más fácil de determinar si son sociales o no y tienen que ver con si tienen un componente de beneficio social o de entregar un valor social por encima de las otras consideraciones. Es decir, si mi voluntad es que mi emprendimiento se oriente a hacer un acompañamiento a las personas para que, no sé, por ejemplo, me voy a orientar a que los niños salgan de situación de calle. Claramente eso es un emprendimiento social porque mi voluntad y mis esfuerzos están orientados es a una labor social. Que para lograr eso yo necesito generar unos recursos que me ayuden a mantener esa labor. Eso es otra cosa. Y esa es como la segunda capa del emprendimiento social. Pero claramente es un emprendimiento social. Diferente es si yo digo, quiero ofrecer mis servicios como profesional en terapia para el bienestar emocional de las personas. Eso es un tema claramente comercial porque estoy prestando unos servicios. Obviamente tienen un valor para esas personas que les van a utilizar, pero realmente mi objetivo es generar ingresos y entregar pues, un valor a la sociedad como en todos los casos. Eso sí. Pero digamos que eso es un poco esa la forma. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Camila Otálora nos dice, buenas noches, quiero que por favor me colaboren aclarando en cuanto a la tarea en cómo realizar el gráfico de mi cliente es. Ok, te invito ya para esas dudas puntuales sobre la tarea, las invito a que vayan a tutoría. Pues mañana tenemos tutoría a las 5, el miércoles a las 5 o el sábado a las 9 de la mañana para poderles dar esas orientaciones puntuales de tareas. Y bueno, Elizabeth Esguerra nos dice, en el segmento comercial no me gusta el manejo de Internet como enfoque comercial. ¿Qué hago? ¿O podemos promover una empresa que sea lo que nos ayude con la que nos ayude con todo eso? Claro, digamos que no todas las empresas, digamos que su centro podría ser el mercadeo por redes sociales. Necesariamente las empresas sí o sí tienen que tener presencia en redes sociales y son dos cosas distintas. Una cosa es tener presencia para tener la confianza del consumidor, porque hoy claramente tener alguna presencia en redes sociales es como antiguamente era tener una oficina física. Eso sirve para que el consumidor confíe en mí, sepa que existo, que tengo una estructura, que estoy haciendo unos esfuerzos comerciales. Ahora, el tener publicidad en redes sociales
es otro asunto. No necesariamente todas las empresas tienen que tener ese tipo de publicidad. Ejemplo, si yo tengo una empresa dedicada a hacer servicios de formación especializada, es muy difícil que yo, esas empresas que son mi cliente, las vaya a encontrar a través de redes sociales convencionales. Tengo o que dedicarme a una red social en particular o hacer un ejercicio de búsqueda de esas empresas diferentes. Sí es claro que todos debemos tener una mínima presencia en redes sociales. Si no nos gusta y tenemos el presupuesto para contratar a alguien, no duden en hacerlo. Si no hay el presupuesto, por lo menos tengamos los mínimos necesarios, que es una página de empresa en Facebook, que es gratuita. No les digo que una página web, porque ahí hay unos costos asociados, entonces a veces se puede, a veces no se puede. Si se puede, qué rico que la tengan y que entre más estructurada esté mejor. Pero ahí sí, digamos que hay que manejar eso con cuidado. Sí o sí hay que tener algún tipo de presencia en redes, porque es la manera, hoy es la manera en que yo me acerco al consumidor y en que le doy credibilidad a mi negocio también. ¿Alguna otra pregunta? No, pero tenemos un comentario de Charlotte que nos dice: gracias por el espacio, una conferencia, un conversatorio muy dinámico e ilustrativo con varias orientaciones concretas frente a la estructuración de un emprendimiento. Gracias a la conferencista, considero que los emprendimientos productivos, los emprendimientos innovadores asociados a producciones innovadoras son más fáciles de que encuentren apoyos financieros que los emprendimientos sociales o que los emprendimientos culturales, aunque creo que con el tema economía naranja se abre oportunidades para los emprendimientos e industrias culturales. Sí, efectivamente, de acuerdo. O sea, independientemente de cualquier cosa, las industrias culturales, los emprendimientos sociales, cada vez tienen más relevancia, cada vez somos consumidores más conscientes. O sea, independientemente de que los recursos públicos se destinen o no se destinen, los consumidores como personas privadas cada vez somos más conscientes de que tenemos que apoyar nuestro entorno, de que tenemos que tener un poco de armonía a nivel social, no solo con nosotros, sino con todos las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, claramente que hay una ventana de oportunidad en este nuevo mundo. Después de toda esta crisis del COVID, de todo esto que está pasando en el mundo, claramente las personas o el consumo de las personas y el tipo de negocios tendrá que cambiar. Eso es absolutamente cierto, innegable, y tenemos que prepararnos mucho para tener una buena estructura que permita que nos podamos mantener y podamos seguir siendo emprendedores en este mundo. Les agradezco muchísimo por su participación, por sus preguntas, por su atención. Gracias por asistir. Bienvenidas a las nuevas participantes del curso. Hay un grupo importante de personas que se unió esta semana, entonces súper bienvenidos. No se preocupen por las fechas. En este caso, el grupo que empieza, pues obviamente que va a tener unos tiempos diferentes para entregar sus actividades, porque hasta ahora están empezando. Para los demás, pues les recuerdo lo importante que es que desarrollemos los ejercicios. Recuerden que ustedes son dueños de su aprendizaje y en la medida en que hagan los ejercicios, pues van a poder solucionar toda esa cantidad de dudas e inquietudes que tienen hoy en sus emprendimientos. Y todo esto sirve para que construyamos mejores emprendimientos, más sólidos, más estables. Entonces, muy buenas noches para todos y todas. Y muchísimas gracias. Nos vemos mañana en tutoría para aquellos que quieran asistir. Muchas gracias.